Sales en el podcast, ¿eh? Si participas, sales en el podcast. Te vas a hacer famoso internacional. Ya casi llegamos a los 100 suscriptores. De hecho, voy a hacer una dinámica. Una fiesta de colores se va a llamar. La dinámica de fiesta de colores. De Folklore Club Video. Y de hecho, vamos a hacer dos dinámicas. Vamos a hacer dos dinámicas, pero es que sí van a estar más difíciles los exámenes, ¿eh? Van a estar muy difíciles, muy difíciles. Pero no No difíciles. se asuste, profe. O sea, no es para que te asustes, sí, es para que sepas, pues, de que pues, sí le vamos a echar ganas también en eso, pues. Así como tú tienes un compromiso de por ser la primera generación, pues yo también tengo, imagínate yo, tu servidor tener que ver que salgas como bien y que digan, de la UDG, sí, está chido ahí, se enseñan pura... No, que digan, no, de la UDG, no. De hecho, ha chonguitos para que todo lo que hay planeado se pueda concretar para que tengas un desarrollo más integral. Bueno, seguimos. Entonces, rectificación cervical. Recuerda que por esguinces y esas cosas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de anterolistesis cervical. Profe, en las cadenas involucradas, ¿me podría repetir porque no alcancé a notar? Sí, aquí es una resonancia. Mira, estas se ven bonitas. Digo, bonitas para la academia, pues, pero no bonitas para el paciente. Cadena de flexión, cadena de extensión, cadena cruzada anterior y cadena cruzada posterior de tronco. Mira. Profe, antes de que cambiemos a otro, a anterolistesis, tenía la duda de si la rectificación cervical podía influir en algún tipo de parálisis. Sí, puede. Miren. De hecho, sí tuvo una fractura. O menos que sea una cánula. Fíjate. Cuando se vean así los huesos, que no se vean totalmente brillosos, que ya se vean sombreados, y que en algunos puntos haya regiones más oscuras que otras, estamos hablando de un grado de osteoporosis o de osteopenia. Pero aquí, ahora, ¿por qué sí puede haber si me responde usted desde la perspectiva de la biomecánica clínica, ¿por qué sí puede haber una parálisis? Le voy a dar respuesta. Pues yo considero que podría ser por los rangos de movilidad, o sea, cuando estás teniendo un movimiento, tiene que haber ¿cómo explicarlo, profe? Bueno, tiene que haber un cierto rango de movilidad y como ahorita estamos en rectificación cervical, se podría decir que de cierta forma la columna se está comprimiendo, entonces los rangos son menores. Por compresión, ¿pero qué va a comprimir? Los discos cervicales y habría quizás un choque entre las apófisis espinosas, probablemente. Se está yendo muy lejos. Ya casi lo tenía así. ¿Qué comprime? A ver, si no voy con Cassandra. ¿Qué comprime? Ya le regaló la respuesta. Nervios. Y al haber una compresión de los nervios, existe un compromiso con el movimiento o con la transmisión del movimiento. No son específicamente los nervios. O sea, es más allá que el nervio. Bueno, habló usted del plexo sagital. No sé. Plexo braquial. Plexo braquial, no.
Les voy a dar uno y uno. Sí se comprime, pero aquí en lo que se comprime es la médula. Acuérdense, cuerpo cervical, arco, apófisis transversa. Acuérdense que la médula, de hecho aquí se ve, mire, ahí está el canal medular. Aquí está el cuerpo, apófisis transversa, canal medular, apófisis espinosa. De hecho, hasta, no, esto parece que fue como fractura. Miren, acá arriba. Y está en retrolistesis. Aquí viene el encéfalo, la médula espinal. Maestro, yo no veo si está señalando algo, no alcanzo Perdón. a distinguir su Eso le iba a decir punto. como que está paralizado. Aquí, perdón. Mira. Canal medular, acuérdate, cuerpo. Apófisis espinosa, digo aquí parece que tiene una fractura. Acá, en esta resonancia, ¿cómo parece que está? Tenemos cuerpo vertebral, apófisis espinosa, transversas y apófisis espinosas, pero está rotada. Ahora, en las lesiones cervicales o en las lesiones de columna, dependiendo del grado de movilidad también que tengan, un momento fisiológico puede ser el tipo de lesión o cómo se puede favorecer la lesión. En este caso, pues estamos viendo que es 1, 2, 3, 4. 4 se desplaza sobre quinto, sexto, séptimo y acá está el tórax. Apófisis espinosa, ese 7. O apófisis prominente. Cadena posterior, bueno, aquí vemos, aquí ya se ven más estructuras. Mira, aquí es el cerebelo, el bulbo raquídeo, el tallo cerebral. Y aquí viene la médula espinal. Y acá ya vemos que, digo que parece fractura. Acá. Pero, pues aquí, mira, y aquí vamos, aquí no hay, acuérdate, aquí no hay disco intervertebral, y acá arriba, entre C1 y C2. Entre C2 y C3 ya hay. Y aquí, pues se destruyó, pues sí parece fractura. Sí parece fractura. Aquí hay un compromiso medular importante. No se seccionó la médula, pero si el canal medular, haz de cuenta. Este se fue para adelante. Este se fue para adelante y este fue para atrás. ¿Ya? Y aquí está el canal medular. Y este se quedó aquí. Y este se fue para acá. Eso se llama sección medular. Y cuando hay una sección medular ya se compromete la vida, porque se comprometen las funciones. Y acá abajo pues ya vemos la hernia. Se van reduciendo los espacios intervertebrales, intervertebral, y se van compactando, se van haciendo como pan de caja, picudos en las esquinas. Y en algunos puntos se ven como, mira, como un pico de oro. Y entre los espacios se van reduciendo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de puesto cervical. Ok. Vamos acá. Vamos a ver fracturas cervicales. Mira.
lumbar. Fíjate, ¿sí la ves? ¿Sí, verdad? Aquí, por ejemplo, Sí. la columna tiene como una hiperlordosis entre C5, C6, C6, C7, C7T1 aquí. Pero acá hace una convexidad. Evidentemente los espacios intervertebrales aquí están más cerrados, acá están más abiertos y vemos un deterioro de los grupos vertebrales ya de manera importante. Fracturas cervicales. Mira. Aquí es más claro cómo te describo, cómo te describía la imagen o la referencia de pico del oro. Vamos a ver aquí. Le voy a hacer unos trazos aquí chiquitos para que vayan viendo. Aquí marcamos uno, luego marcamos otro, aquí otro, delimitar los espacios. Y acá se hace, sí. Y acá arriba, fíjate. Entonces, lo que va pasando es que se van atrofiando los espacios, el cuerpo vertebral, y van adquiriendo formas que empiezan a reducir los espacios de las carillas articulares y los forámenes raquídeos intervertebrales, lo que aquí ya daría paso a la compresión nerviosa. Vimos una prueba donde hacíamos una déjame poner esto marcado para que lo veas. Que hacíamos una perdón, Salud. que hacemos una compresión, gracias, con nuestras manos, hacíamos una compresión longitudinal y hacemos un giro y una inclinación lateral. A prueba de spinal, ¿te acuerdas? Hacemos la prueba y nos daba como dato clínico la compresión y la sintomatología sobre el plexo o los nervios cervicales a partir de C4 a C7, que correspondían a los nervios que inervan esta parte de la mano. Y otra de las causas, otro de los factores que pueden alterar, propiamente dicho, la columna vertebral de manera significativa, vamos a ponerle aquí, los cervicales. Aquí. Fíjate bien. Ahora, ¿por qué las vértebras adoptan esta forma?
¿Por qué las vértebras, sobre todo en las caras anteriores, en la parte anteroinferior de los cuerpos vertebrales? Por el disco intervertebral. Recuerda que una porción del disco intervertebral es fibroso y tiene una pulpa interna que es más acuosa, ¿va? La pulpa amortigua y el tejido conectivo fibroso une y limita el movimiento de los cuerpos vertebrales, tanto en flexión, en extensión, como en rotación, en todos los movimientos de la columna. Los discos y el núcleo pulposo juegan una parte importantísima en toda la cinemática de la columna cervical. Aquí, por ejemplo, vemos que hay una marcada lordosis. Con respecto a las imágenes previas que veíamos que había una evidente rectificación. Ahora aquí si volvemos a vectorizar aquí, horizontal. Esto es craneal, esto es caudal, esto es anterior y esto es posterior, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que del punto 1, punto 2, punto 2 al punto 3 acá, aquí y acá. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los cuerpos vertebrales van a adoptar esa forma que te digo, pico de loro, que asemeja a la forma de un pico de loro. Cuando la cara antero-inferior del cuerpo vertebral genera una oblicuidad hacia anterior y caudal, que es producto de la tensión que ejerce el disco intervertebral y anillo fibroso con respecto a la tracción que ejerce la hiperlordosis por un movimiento o una alteración de la mecánica. Si te fijas aquí los espacios intervertebrales sobre las apófisis espinosas en comparación a la que veíamos hace unos momentos de la rectificación de los cuerpos de las espinas, estaban aperturados, aquí están cerrados. Mira. Atlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apófisis prominente. Recuerda, apófisis espinosa C7 o apófisis prominente. ¿Va? Si uno no tiene apófisis espinosa. Y aquí, trazándole, vamos a dar cuenta que aquí también C7 aquí va a tener movimiento. Recuerda, C7 es la que estabiliza a todas las vértebras cervicales y es el puente entre el cuello y el tórax. Si hay modificaciones entre esa interacción C7T1 respecto a la hiperlordosis, también nos va a afectar la columna torácica y la columna lumbar. Generalmente en una hipercifosis cervical vamos a tener una hiperlordosis lumbar con sus respectivas manifestaciones clínicas y con sus alteraciones biomecánicas específicas. Que aquí generalmente el músculo que está más hipertónico es el esternocleidomastoideo. Con rojo. El esternón, acá está el esternón. El esternón.
Recuerda, en el cuello vamos a tener un músculo que es sumamente importante en la mecánica general del cuello, que es el esternocleidomastoideo. Si ese músculo está cortado en sus fibras, va a producir esta hiperlordosis cervical, que junto con los latigazos cervicales puede ser un factor importante. Este músculo, los esplenios y el escaleno, aquí tenemos los escalenos acá, y acá estarían los esplenios acá atrás. Son los que estabilizan lateralmente al cuello y los que desaceleran el cuello en los momentos abruptos. Y vamos a ver el mecanismo de un latigazo para que entendamos esa parte de la cinemática. Maestro, una pregunta. Dígame. ¿Qué tan importante es para nosotros conocer la velocidad en la cual un paciente recibe un impacto? Le pregunto esto porque yo me acuerdo que hace como 3 años me chocaron y me preguntaron qué tan fuerte había sido el impacto, por dónde habían golpeado el carro. Obviamente tenían ¿cómo se llaman? Las radiografías y, perdón, y todo esto. Pero, ¿qué tan importante es para nosotros saberlo? ¿Cambian algo? Nuestro diagnóstico, nuestro trabajo. No cambia sobre la velocidad, pues a qué tantos kilómetros por hora. A partir de los 80 kilómetros, el conductor o la persona que vaya manejando ya no tiene el control sobre el auto, pues, o no tiene un control total del auto. Lo que sí nos ayuda y lo que sí nos favorece bastante es conocer los mecanismos de lesión. Aquí vamos a ponerle un mecanismo. De lesión. ¿Por qué? Porque el mecanismo de lesión es el modo, o sea, mecanismo. ¿Cuál fue el factor mecánico o cinético o cinemático que favoreció a que con esa lesión de latigazo tú tuvieras algo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque vas a entender cómo es el fenómeno físico que experimenta el paciente a la hora de tener ese accidente, pues, específicamente del carro. Por ejemplo, aquí vamos a tener un ejemplo de una réplica o de una simulación de lo que es o lo que va a experimentar el cuerpo físicamente tras un accidente automovilístico. Vamos a ver que por postura la columna va a estar no en una posición muy ergonómica, porque va a estar ligeramente hacia posterior y el cuello va a estar en una ligera flexión y antepulsión cefálica. Esa antepulsión cefálica ya genera puntos de tensión en diferentes segmentos de unidad, que en este caso es la cérvico-torácica, la tóraco-lumbar y la lumbo
pélvica. Ahora, si bien es cierto, el movimiento ocurre en todo, quien lleva la mayor carga o recibe el impacto y el momento cinético de la colisión, pues va a ser la cervical. Mira, vamos a dejarlo ahí que corra. Entonces, a partir de esa posición que ocurre el latigazo, aún se desplaza más el eje o hacia donde se posiciona el cuello con relación al momento. Entonces, esto, si bien es cierto, la constante va a ser, ¿dónde va a ser la constante? Que de acuerdo a la ley de Newton va a corresponder a la segunda ley. Si la constante es por atrás, siempre el desplazamiento va a ser anterior. Si es de lado, en este caso del lado del conductor, va a ser hacia la derecha. Y si es del lado del copiloto, va a ser a la izquierda. Si es en anterior, obviamente la fuerza va a ser hacia posterior. Entonces, conocer esos momentos de desplazamiento sobre la cinética del momento de la colisión o el mecanismo de lesión nos va a permitir entender muchísimo de lo que ocurre con la mecánica por desaceleración que tiene que llevar a cabo el cuerpo para evitar que tu cabeza salga volando por el parabrisas. Porque aquí quien desacelera la cabeza es el cuello. Y como tenemos el cinturón de seguridad, ahorita vamos a ver, por ejemplo, la diferencia con cinturón de seguridad y sin cinturón de seguridad. Entonces llega, entonces un impacto. Dice bien, aquí ya aquí viene el primer momento de aceleración, de cómo se desplaza la columna hacia posterior, se tiene que desacelerar con el impacto, y observa aquí en la cervical. Fíjate en la cervical cómo se desplaza. Se va hacia anterior, la cabeza hace una flexión, elonga la parte más endeble de toda la columna, que es la articulación atlanto-axoidea, y la articulación occipito-atlantoidea. Entre el occipital y el atlas, y el atlas y el axis. ¿Por qué? Porque aquí no hay disco intervertebral. Y los medios de unión son la membrana posterior, el ligamento amarillo y los ligamentos occipitales o basilares. Igual acá, observa que aquí supongo que están haciendo pruebas de colisión para ver cómo los asientos, mira, por eso ya los asientos buenos traen este medio de seguridad. Aquí mira, un desplazamiento posterior. Observa bien, el impacto viene de este lado y la columna ahora tiene que actuar. Recuerda que la columna no solamente aquí es todo, porque es tu eje axial. Entonces la columna tiene que interactuar con una fuerza mayor que viene de lateral y observa su momento cinético para que captes la desaceleración en el cuello. Igual aquí en vista lateral. El primer momento cinético es en la aceleración, que te lleva hacia posterior y luego se va hacia anterior. Mira, aquí ya están probando nuevos modelos de asientos, porque esto es de pruebas para asientos. Y aquí están haciendo la prueba
para verificar. De hecho, si te fijas, estos puntos son los que son puntos de mediciones angulares, desde los pies hasta la porción del cuello, y aquí hay una desaceleración. Por eso los autos de carreras tienen un soporte en la parte, por favor, posterior. Ahora, este tipo de asientos, por eso no es muy recomendable cuando vayas en tu carro, no pongas el respaldo por debajo de tu cuello, ponlo aquí en la cabeza. Porque como vas a observar, este momento de colisión produce un impacto importante sobre la porción cervical. Para atrás y luego para adelante. Y otra vez. Y acá no, acá el asiento ya trae si de por sí ya se conoce la postura del manejo, entonces este tipo de asientos con esa modificación que adapta la forma natural del sentado en el asiento, pues evita que vayas a tener un mal momento cinético. Mira, por ejemplo, que está por debajo del occipital y que baja hacia. Entonces, cuando tengas una colisión, no digas, ay, no pasa nada. No pasa nada. Obviamente, porque estos golpes a la larga cobran factura. Y muchas personas o muchos adultos mayores que tienen este tipo de lesiones cervicales son personas que en su momento no se cuidaron y dejaron las cosas pasar. Entonces, para que tengas ahí precaución. Dígame, Siri. Profe, bueno, como ya lo mencionó, hay secuelas a largo plazo y todo esto, pero también podría ser que aunque fue tratada en el momento y dieron alta y bla, 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 tiempo después haya secuelas. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, por ejemplo, tengo una conocida que no sé cómo lo ha hecho, pero se ha esguinzado 3 veces el cuello. Si las 3 veces ha tenido rehabilitación, pero la rehabilitación solamente ha sido sintomatológica, se quedó a la mitad de todo. Sí, de hecho solamente ha sido sintomatológica su rehabilitación. O sea, nunca ha habido como una rehabilitación física o algo así. Sí, no ha habido la parte de... Es que acuérdense que la terapia va en fisioterapia, terapia física y rehabilitación. Y la rehabilitación, que es la parte de la recuperación de la función motora, o sea, por medio del ejercicio terapéutico. Y pues si no se llega o se salta esa parte, pues ahí están las consecuencias. Entonces, de alguna manera se podría decir que el primer esguince que tuvo pudo influir en los otros dos. Sí, porque no tuvo la recuperación o el fortalecimiento posterior. Maestro, pero yo creo que eso sucede en la gran mayoría de los casos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando a mí me chocaron, bueno, no ha sido una vez, me han chocado 2 veces, y nada más te hacen la rehabilitación en cuanto al manejo de dolor y la inflamación. Bueno, entonces, pero ya no hay como ejercicios, te dejan ejercicios una semana después y ya te dicen, dado de alta, pero No, ya no hay una... y no solamente se tienen que enfocar solamente en el cuello, acuérdense. Principio del segmento que compensa al vecino. Principio de movimientos integrados. Lo que pasa acá arriba va a afectar acá abajo. Y lo que pase acá abajo va a afectar acá arriba. Es ley. Hay artículos en diferentes partes del mundo. Desde hace mucho tiempo que ya hablan de esa correlación. Sobre todo las investigaciones de fascia hablan de eso. Las afectaciones en la bóveda plantar, ya lo vamos a ver, van a afectar a la columna.
Principio de movimientos integrados, principio de tensegridad, todo tiene que estar en una tensión adecuada. Vamos a seguir viendo fácil, ¿vale? Bueno, Aremi. Profe, entonces, referente a eso a los esguinces de cuello, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estábamos haciendo las pruebas de cuello, yo en casi todas salí positivo por lo mismo, porque me he esguinzado de cuello más de Sí, 6 así me veces, acuerdo, usted era la entonces hasta positiva de Marcos cuello. casi me desmaya. Ajá. Y eso podría ser como una causa del por qué a mí me duela mucho como la parte de las clavículas, del hombro o de mi espalda, porque eso es algo que suelo sufrir mucho, el dolor de las clavículas cuando duermo o cuando estoy muy tensa, o sea, todo eso es cuestión, gracias a los esguinces mal cuidados. Ya lo acaba de decir usted. No, Fíjese los que doctores y le voy a dar un punto, culpa ¿sabe porque por, le voy nomás a no dar me un dedican. punto, ¿sabe por qué? Porque lo correlaciona con sus hallazgos clínicos. Apellidos. González, González. ¿González qué? González, González Aremi. sí, Doble González. al cuadrado. González al cuadrado. Exactamente. Nada más por eso. Ay, no, qué cosas. Sí, entonces, pues ya saben, no solamente trate la sintomatología, trate la función. Cierro y regresamos nada más para tomar.